Igual la clase queda grabada también. ¿Cuál es el grupo que expone? Carcinomas y melanomas. Ajá, ¿y qué grupo? ¿Quién es? Porque El mío, María José, y el de Eliseo con Tania y María José, ¿qué va a exponer? carcinomas, ya la estoy colocando. Ah, listo. Ahí les aparece pantalla. Sí, ya está. Ale, ¿te dejo manejarlo? Sí, como quieras. No, o sea, mira si te deja manejarlo. Para cambiar. Para yo no estar pasando. ¿Ahí cambió? No. A ver, espera. Ahí intenta. ¿Ahí cambió? Sí, ahí ya. Sí. Listo. Bueno, entonces comenzamos. Buenas tardes. Vamos a iniciar hablando de lo que es el carcinoma vasocelular. Mi grupo está conformado por María José Páez, Daniel Salazar y Aura María Sánchez, y quien les habla, María Alejandra Bastidas. Entonces, listo. ¿Les cambió? Sí. Vale. Entonces, la definición, vamos a decir que el carcinoma vasocelular es un tumor epitelial maligno, el cual se origina a través de las células pluripotenciales del epitelio. Este va a tener un crecimiento lento, pero una capacidad alta de ser localmente invasivo, por lo cual puede generar destrucción de los tejidos comprometidos. Algo muy importante de este es que, a diferencia de otros tumores malignos de piel, el carcinoma vasocelular no se presenta en las mucosas y tiene un bajo potencial metastásico. No me deja cambiar. Majo no me deja cambiar. Listo, ahí ya cambió. Sí, ¿verdad? Sí, Ale, yo te la voy cambiando entonces. Sí, porfa, es que está con... Bueno, respecto a la incidencia, vamos a decir que en las últimas 4 décadas ha aumentado pues la presencia del carcinoma vasocelular. Este incremento se ha reportado en países como son Europa, Canadá, Australia y Estados Unidos. En Australia se ha reportado la tasa de incidencia más alta, de 884 casos por cada 100.000 personas al año. A nivel de Latinoamérica, los datos son escasos, esto debido a que la incidencia de cáncer de piel que se reporta es muy poca debido a que no es obligatoria. Entonces, por ende, no está incluido entre los registros de cáncer. Casi la información pues, que se obtiene corresponde a datos de hospitales de referencia. A nivel de México, Chile, Brasil, Costa Rica y Colombia, se ha informado sobre un aumento de incidencia de cáncer en los últimos años. A nivel de Colombia, la incidencia reportada durante los años del 2003 al 2007 son de 23 a 41 casos nuevos por cada 100.000 habitantes. Y lo que se dice es que en un estudio que se hizo, que si se mantiene la tendencia y las condiciones, para el año 2020 los casos serían de 102 casos nuevos por cada 100.000 habitantes. Sigue. Bueno, respecto a las características clínicas, el carcinoma vasocelular es la neoplasia como más frecuente en los seres humanos y va a representar el 75% de todos los cánceres, pero de piel no melanomas.
Listo. Entonces, respecto al examen físico, lo que vamos a encontrar y que nos va a advertir acerca de signos que se presentan en el cáncer son el fotoenvejecimiento, como es la queratosis actínica, que son señales pues de que la persona ha estado expuesta al sol de manera crónica y pues presenta por ende mayor riesgo a desarrollar el carcinoma vasocelular. También la lesión que se caracteriza por friabilidad y generalmente se presenta en áreas que son fotoexpuestas. Ahí en la imagen estamos observando lo que es como el fotoenvejecimiento y en la que se proyectó ahorita estamos observando cómo es más o menos la lesión del carcinoma. Hay que tener en cuenta que, pues, como decía, las áreas más afectadas son las fotoexpuestas, por ende se va a presentar sobre todo en lo que es cara y cuello. La mayoría de estos tumores van a presentarse como pápulas, las cuales pueden ser o eucrómicas o pigmentadas. Y el tamaño de estas va a variar más o menos de 1 a 10 milímetros de diámetro. Su superficie va a ser perlada, brillante y también lisa y va a presentar telangiectasias en algunos casos. Y esos pues son los ejemplos del carcinoma vasocelular y sus características. ¿Y esa imagen oscurita, la imagen oscura que estaba al lado, también es de un vaso celular o hacen diferencia con algo? No, Doc, lo que pasa es que queríamos demostrar como la parte eucrómica, o sea, que tornaban como el mismo color de la piel, y la parte que dice que es pigmentada porque son como más oscuras. Sí, o sea, sin distinción de cuál es, sino simplemente la diferencia de cómo es un eucrómico y cómo es uno pigmentado. Ok. Bueno, entonces vamos a hablar de que existen unos subtipos clínicos. Estos van a dividirse en 7. El primero va a ser el subtipo nodular. Este va a ser el más frecuente. Su localización más usual va a ser a nivel de cabeza, cuello y hombros y se presenta más o menos en el 50% de todos los carcinomas vasocelulares. Clínicamente se va a presentar como una pápula o nódulo de tamaño variable. Sus bordes van a ser bien delimitados. La superficie va a ser lisa y brillante como observamos en la imagen y va a presentar telangiectasias. Y en algunos casos se puede presentar una ulceración central. El siguiente va a ser el superficial. Este va a ser un parche eritematoso, descamativo. Se puede presentar de forma ya sea como redonda u oval y en algunos casos puede estar acompañado de pequeñas ulceraciones en su superficie. Puede en algunos casos tener un borde perlado y pues predominantemente donde se localiza es a nivel del tronco. El siguiente va a ser el plano cicatricial. Este va a ser una placa, la cual va a tener una cicatriz a nivel central. Su tamaño puede ser variable y puede tener un borde papuloso. El siguiente va a ser, ahí están las imágenes. Listo. El siguiente va a ser el morfeiforme. Este va a ser una placa de un color como nacarado. Puede estar infiltrada e indurada y va a tener unos bordes mal definidos. En algunos casos, esta se puede encontrar ulcerada y entre los subtipos más agresivos se encuentran estos. También vamos a tener, bueno, ahí se ve la imagen de cómo podría ser el morfeiforme. Listo. El siguiente es el ulcus rodens. Este se va a presentar como una úlcera desde que aparece. Va a tener una extensión superficial considerable y en algunos casos se puede presentar con bordes indurados, como lo observamos en la imagen. El terebrante
Este va a ser un cáncer infiltrante y destructivo, tiene una evolución muy rápida y invade estructuras anatómicas como son cartílago, hueso, el globo ocular, entre otras. Este se considera, junto con el morfeiforme, los subtipos más agresivos. Y por último, vamos a tener el fibroepitelioma de Pincus. Este va a ser una pápula sésil eucrómica, o también se puede presentar en color rosado y generalmente se ubica a nivel de la región lumbosacra, ingle o en los muslos, y puede presentar en algunos casos una superficie verrugosa. Algo que debemos tener en cuenta en esto es que en el 85% de los carcinomas vasocelulares pertenecen a los subtipos que son nodular y superficial. Va a haber otra clasificación que va a ser la clasificación histológica y es de gran importancia porque nos ayuda a crear una visión general del tumor que estamos manejando, y con esto nos contribuye a que podamos definir los factores de riesgo, qué tan agresivo es, la recurrencia y definir la mejor opción terapéutica. Hay que tener en cuenta que es muy importante pues que algunos de estos comparten muchas características, y bueno, entonces se van a dividir en 5 subtipos que van a ser. El primero va a ser el nodular. Listo. El nodular, lo que va a presentar son como al microscopio lóbulos o nódulos que van a ser bien circunscritos y su tamaño pues puede variar. Se encuentran localizados a nivel de la dermis y están constituidos por células neoplásticas basaloides con empalizada periférica y hendidura estromal. Estos van a tomar una Pregunta, ¿ahí tienen alguna fotografía ustedes de la parte histológica o no? En la parte histológica no, Doc, no encontramos. No Listo, aparece. recomendación es porque ustedes están leyendo la diapo, que es lo que dice, o bueno, la empalizada periférica, todo eso, pero si no hay imagen, queda en el aire, ¿sí? Es muy difícil que sus compañeros se lo imaginen, aparte porque son términos histológicos, entonces si no tienen imágenes, menciónenlos, pero pues no detallen uno por uno porque es poco práctico, ¿sí? Si le preguntamos, no sé, a cualquier compañero, a Valeria, por ejemplo, le decimos, Valeria, a ver cómo es el nodular. Entonces ahí quedamos, no, o sea, es poco práctico, chicos. Sin imagen no describan la histología. Bueno, entonces, pues los subtipos entonces serían el nodular, lo que es el superficial, el micronodular, el morfeiforme y el trabecular. Adicional a esto se van a presentar unos casos especiales que son el mixto, y lo que nos dice del mixto es que a veces se pueden presentar 2 tipos histológicos, y el que se va a determinar qué tipo es, pues es el tumor cuyo comportamiento sea más agresivo. Entonces, bueno, respecto a los factores de riesgo, vamos a hablar de que a nivel, se han realizado muchos estudios, y lo que se ha descubierto hasta el momento, pues es que hay múltiples resultados que son heterogéneos. Por ejemplo, a nivel de Alemania se realizó un estudio en el que se identificaron factores entre los cuales se hablaba de la queratosis actínica, de los léntigos solares, de los pacientes que presentan un cabello rubio o rojo y de la exposición ocupacional al sol. También se hicieron, hablaba de estudios del Mediterráneo, en los cuales adicionaba a uno de los factores de riesgo como la historia familiar de cáncer de piel. En Yugoslavia también nos hablaban de que se ha determinado pues, que el uso de alquitrán con fines cosméticos también es un factor de riesgo, y también hablaba pues de la historia personal de cáncer vasocelular.
A nivel epidemiológico, se han hecho estudios que han permitido determinar que los rayos UV pues juegan un papel muy importante en lo que determina la génesis del cáncer de piel no melanoma. Entonces, lo que se ha sugerido es que cuando hay una exposición intensa e intermitente, especialmente durante lo que es la niñez o en la adolescencia, esta se relacionaría con lo que es el carcinoma vasocelular. Otros autores nos hablaban de que el ozono de la atmósfera pues se ha visto afectado con el cambio climático debido a que hay pues mucha liberación de compuestos como son cloro, flúor, entre otros, y esto lo que ha contribuido es a que haya un aumento en la cantidad de radiación ultravioleta que alcanza el planeta. Por ende, pues contribuye a incrementar la radiación UV y aumentar el riesgo de desarrollar pues cáncer vasocelular. También hablaba de que los rayos del sol que atraviesan la atmósfera en la zona del trópico sobre todo es donde se recibe mayor cantidad de radiación ultravioleta y de que la altura sobre el nivel del mar está relacionada directamente pues con que se presente mayor radiación. ¿Y ahí cómo estaríamos nosotros? Digamos, Nariño, ¿cómo estamos? ¿Ventaja, desventaja? ¿Mayor riesgo, menor riesgo? Pues yo diría que desventaja, porque pues habla de que a mayor altura pues aumenta el riesgo. Claro, por supuesto. Nosotros, Boyacá, Cundinamarca, Nariño son las zonas más afectadas en Colombia por la altura, ¿sí? Esta es la zona donde más se ve. Si nosotros vamos a Barranquilla, Cartagena, por más que hay un sol terrible, tremendo y hay exposición solar, ellos están más protegidos. No se mira tanto cáncer como se mira en esta zona, ¿no? Para que lo tengan bien en cuenta. Nosotros sí somos, en eso no, lamentablemente, y sobre todo en áreas rurales, donde desde hace mucho tiempo las personas toman sol desde muy pequeñas, trabajan al sol y al agua todos los días en el campo, pues sufren muchísimo. Si ustedes vieran como las consultas, yo siempre les digo, si vemos 10 consultas, por lo menos 2 son de acné, 2 de rosácea, dermatitis atópica, psoriasis y carcinomas. Ahí se completa todo. O sea, seguro en una consulta en un día nosotros no dejamos de ver un cáncer, seguro. Entonces, por eso es que quise que miremos este tema, tengan muy en cuenta los factores de riesgo, porque hay algunos que son que se comparten, ¿sí? Que son muy similares en el vaso celular como en el espino, y hay otros particulares de cada cáncer. Entonces, para que le pongan mucha atención a esto. Sigue, por favor, María José. Gracias. María Alejandra. María Alejandra. Bueno, a nivel de Colombia, en el año 2012 se hizo un estudio, el cual estableció que los factores de riesgo para desarrollar el cáncer vasocelular se los dividía en 2 grupos. Entonces, el primero eran los factores sociodemográficos y entre estos hablábamos de vivir en el área rural o haber trabajado al aire libre. Entonces, nos hablaba de que hay que aclarar pues que los pacientes que generalmente viven después de los 30 en el área rural, usualmente pues han trabajado en el campo y pues han recibido mucha radiación ultravioleta. También nos hablaba, y pues es una relación un factor de riesgo para desarrollar carcinoma vasocelular. Y el segundo grupo corresponde a la susceptibilidad genética, y aquí nos hablaba de pacientes pues que tengan la piel clara o que presenten antecedente de tener un familiar que haya presentado carcinoma vasocelular. Listo. Ahorita mi compañera va a hablar pues de unas tablitas en las que también se habla de los factores de riesgo. Bueno, chicos, con respecto a lo que había dicho mi compañera, hay pues ciertos factores de riesgo que están asociados pues a lo que es el carcinoma vasocelular. En este cuadrito
podemos observar como la parte de estadística, en donde, por ejemplo, el residencia en el área rural después de los 30 años, según el Odds Radio, pues tendría como un alto asociamiento pues como al carcinoma vasocelular. Este, como entre los que están aquí, pues sería como el más alto en esta tablita, ¿cierto? Pero igual, pues tomando en cuenta pues las estadísticas, pues según el índice de confiabilidad, pues se puede ver que no son como bien significativos los hallazgos al tener en cuenta pues la unidad, ¿cierto? En el siguiente cuadrito también, pero aquí lo que más resalta es lo que es el fototipo 1, 2 y 3. ¿Por qué? Porque aquí el otro radio, a pesar de, o sea, primero que es el más alto, o sea, el que está más asociado como a la parte de carcinoma vasocelular, también el índice de confiabilidad sí tiene hallazgos significativos, ya que no pasa por la unidad. Y aquí en Colombia tienen como, o sea, esta escala de fototipos tiene un riesgo como independiente, entonces hay una escala especialmente como para esto, ¿no? Entonces, esta escala de fototipos fue descrita pues inicialmente en 1975 y esta la hicieron con el fin de clasificar a las personas pues de piel blanca en ese momento que iban a ser llevadas pues a fototerapia. Esta clasificación se basaba como en la respuesta de la piel que tenía pues a la exposición solar. Es decir, si después de esta la piel se podría enrojecer, o sea, se podía quemar, o si solamente se oscurecía, o sea, broncearse. Entonces, aquí tenemos que el fototipo pues 1, 2 y 3 eran como los más afectados para la susceptibilidad de quemaduras para la luz solar, mientras que los demás abajo ya era más como en la parte de, o sea, se iba más al bronceo y no a la quemadura. Entonces nos decía, obviamente también nos decía que teníamos que tener en cuenta que la piel morena, pues no era que ellos no entraran pues dentro de este grupo porque ellos también pues podrían quemarse por la luz solar. Entonces esto lo que debíamos, o sea, en ese entonces pues lo hicieron como para la raza blanca, pero pues para la evaluación con este cuadrito debía evaluar solamente la susceptibilidad pues de cualquier individuo, sea de raza pues blanca o morena, para la susceptibilidad que tenía pues hacia el sol, solamente controlando esas dos variables, que era pues la quemadura o la capacidad de broncearse. Además de este, también hay otra como escala, por decirlo así, que hay que tener en cuenta, que es el índice de radiación ultravioleta. Este es como asociado a la intensidad pues que tiene el rayo, la radiación solar, pero más que todo como, o sea, como proveer como las medidas protectoras teniendo en cuenta como estos índices, ¿ya? El, el indicador pues va en un rango de 0 a 11 y entonces nos decía que los rayos ultravioleta iban a alcanzar los niveles más altos entre las 10 de la mañana y tipo 2 o 4 de la tarde. Entonces nos decía que entre más alto sea como el índice, o sea, por ejemplo, que llegara a 11, entonces como es el extremadamente alto, es donde se necesitaría tener mayores medidas de protección. Entonces aquí teníamos, por ejemplo, que cuando el índice está de 1 y 2, pues no necesita mayor protección y puede permanecer pues a la luz solar y sin ningún riesgo. Del 3 al 7 decía que necesitábamos ya un poco más de protección, por ejemplo, estar en la sombra y sobre todo pues como, o sea, buscar la sombra como en las horas en donde está como mayor el sol, que es entre las 10 de la mañana pues hasta las 4 de la tarde y sobre todo la hora central del día. También decía que deberíamos usar camisetas y de pronto pues también manga larga, protección solar, el sombrero y pues sí tenían también las gafas. En cambio del 8 al 11 ya se necesita mayor protección y en este momento se ya dice que debe salir, o sea, evitar salir durante las horas centrales del día, buscar pues totalmente la sombra, pues el uso ya debería ser como estricto, la parte de la camisa, de la crema solar, el sombrero. Bueno, en cuanto ahí también tenemos otra clasificación de riesgo para el carcinoma vasocelular según la localización, el tamaño pues de la lesión y la parte histológica que se tenía aquí. Entonces, ¿y esto para qué? Para ver, o sea, si ya tenía en tal caso, pues tuviera una recidiva pues del carcinoma vasocelular. Entonces, la zona H, que como la miramos en la imagen, toma la parte como de las orejas, de los ojos, lo que es la nariz y parte se me fue la palabra,
del cuero cabelludo, pero como de la frente. Cuando los tamaños son menor a 6 milímetros y de histología tipo nodular o superficial, pues era muy bajo. Igual, cuando estaba la lesión en cabeza, cuello y que no estaba en la zona H y era menor a 10 milímetros, igualmente histología también podría ser bajo, o cuando era en tronco y en extremidades menor a 20 milímetros, también podría ser bajo. Bueno, en cuanto a la zona H, pero ya superaba pues los 6 centímetros, pues ya podía ser mediano. Y igualmente, pues si la cabeza, cuello, pero mayor a 10 también. Y el tronco y extremidades mayor a 20 también con la misma histología. Y en cuanto, ay, se cambió. Y cuanto el riesgo pues alto, ya sería en la zona H pues ya mucho mayor a los 6 milímetros, en la zona no H y en la cabeza y cuello pues mucho mayor a los 10 milímetros, y ya tiene en cuenta lo que es la tipo de histología, ya es morfeiforme o el micronodular o el trabecular, que son como los más agresivos. Nos da unos tipos de recomendaciones para la prevención pues, primaria y secundaria, son los mismos, que debían tener en cuenta lo que es la barrera física, en donde hay que evitar pues, la exposición entre las 9 de la mañana y 4 de la tarde, buscar sombra, pues su tipo de vestimenta pues debería ser pues con ropa manga larga, el sombrero, y también decía que no deberían hacer uso como de cámaras de bronceo. En cuanto a la protección tópica, pues el protector solar, que factor mínimo de 30, y también hablaba sobre como las campañas educativas de cómo cuidarnos. En cuanto a las recomendaciones del diagnóstico, aquí nos decía que sobre todo pues al haber, o sea, se podía hacer para cualquier caso sospechoso, deberíamos hacer como una biopsia, porque en muchas ocasiones no iba a haber como una correlación en la parte del patrón clínico y la parte histológica, o sea, no iba a complementarse adecuadamente, entonces siempre se debía hacer como una biopsia para tener bien identificado el tumor, y también según esto, pues también realizar como el adecuado tratamiento para esto. Además de esto, también pues con esta biopsia también se puede ver la dispersión del tumor, cuánto ha avanzado y que si hay presencia o ausencia de la invasión perineural. Y esta biopsia debería incluir lo que es la dermis reticular y el tejido celular subcutáneo. En cuanto a las recomendaciones del tratamiento, pues aquí nos hablaba que el tratamiento pues que se vaya a elegir debería ser pues el que según la evidencia científica pues logre como tal erradicar el carcinoma. Entonces, y también que tenía que tener como el mayor porcentaje de curación sin afectar lo que es la piel sana, pues adyacente sana, y también conservando lo que es la parte funcional y estética de la misma zona. Nos decía también que cuando hay carcinomas pues que son recurrentes, estos no eran como, o sea, son como los más difíciles de tratar con éxito, pero además de eso su tratamiento también debe ser como el más agresivo, y eh, podía dejar, o sea, en este caso, podía dejar secuelas funcionales y también estéticas. Perdón. Además, bueno, además había que tener en cuenta en esta parte lo que son las características como tal del paciente, qué tipo de cáncer tiene, si ya está en un estado pues inicial o está muy avanzado, su edad, su género, a qué profesión pues pertenece, pues para ver también lo que es la parte estética, por ejemplo, el tipo de piel y la situación social por la que pues la que él tiene. Cuando cuando Se nos fue. Doc, ¿me escucha? Sí, ahí ya. Se me ha bloqueado el micrófono, qué pena. Ya, iba ¿hasta dónde me escucharon? Hola, ¿me escuchan? Hola, Sí, se te escucha. sí, ¿hasta dónde me escucharon?
Lo hace para ver si están atentos y sus compañeros no han estado atentos. No han estado atentos. ¿Hasta dónde llegó María José? ¿No te están escuchando? No puede ser. Sí, sí, José, ahí te escuchamos. José, ahí te Bueno, a ver, escuchamos. voy a Ahí yo te repetir escucho. como el último pedazo entonces, ¿ya? Bueno, les decía, ¿cómo? Ah, ya, ok. Entonces, entonces ya sé dónde quedé. El carcinoma, también pues vasocelular, en general, pues no tiene un pronóstico como más favorable que el carcinoma escamocelular. Y en ambos cánceres es muy como esencial o pues es lo mejor que el médico pues que está tratando este carcinoma evalúe como todos los factores pronósticos, tanto de recidiva local como de recurrencia regional, perdón, o también la parte sistémica. También nos dice que los carcinomas que no tienen factores de recurrencia, pues como tal, importantes, se pueden tratar con métodos destructivos superficiales. Mientras que los cánceres que sí tienen, pues como tal, factores de riesgo de recurrencia local, se deben tratar ya con una cirugía más precisa, con un control histológico para pues, que nos ayude como con el margen quirúrgico. Me falta, bueno, y además nos decía que en la parte de, o sea, que cuando hay riesgo, o sea, con los carcinomas que tienen riesgo de presentar metástasis regional o sistémica, el médico pues deberá examinar como tal las cadenas ganglionares de manera pues muy minuciosa, hacer estudios imagenológicos como son el TAC y la resonancia magnética, perdón, y también en casos indicados se podría practicar lo que es el ganglio sentinel, o sea, pues retirarlo este. Bueno, en cuanto al tratamiento, tenemos como dos tipos, el tipo quirúrgico y el tipo no quirúrgico. El tipo quirúrgico abarca lo que es la cirugía convencional y la cirugía micrográfica de Mohs. En cuanto a la cirugía convencional, aquí solamente, pues bueno, se va a hacer como tal la extirpación con unos márgenes pues detalladamente como amplios del tumor. Nos decía que cuando son un vaso celular pues de bajo riesgo, los márgenes se podrían dejar como de 4 milímetros y cuando es de alto riesgo se podrían dejar de 10 milímetros. En cuanto a la micrográfica de Mohs, esta ya va a ser como con el control histológico de bordes, es decir, al hacer de manera, pues, o sea, se puede hacer como microscópica, coloca como ciertos bordecitos como de colores, analizando como todos los bordes cancerígenos y respetando lo que es el tejido sano. Entonces, ahí pueden extirpar de mejor manera el tumor. En cuanto al no quirúrgico, pues está la radioterapia, que este es evaluado como para los tumores pues, mayores de 15 milímetros de mayor riesgo y de 20 milímetros de un mediano riesgo. Lo que es el doble electrocuretaje, en estas lesiones se va a realizar el curetaje, o sea, el raspado de la lesión, y luego se hace una electrocoagulación del lecho quirúrgico. En cuanto a la crioterapia, aquí se va a hacer como tal es la congelación y descongelación del tejido, y con el fin de hacer una necrosis tisular y pues que muera el tejido pues mal. La terapia fotodinámica, aquí es una aplicación de una sustancia que es fotosensibilizante. Aquí se aplica se aplica con iluminación de luz visible y esto va a producir unas moléculas de oxígeno activado y estas van a destruir lo que son las células diana. En cuanto al imiquimod, el imiquimod, este es un modulador de la respuesta inmune, entonces este va a tener actividad tanto antivírica como antitumoral y va a actuar sobre el interferón alfa, el factor necrótico tumoral alfa, y va a inducir lo que es la apoptosis en las células tumorales. En cuanto al 5-fluoracilo tópico, este es un quimioterápico tópico que se va a encargar de bloquear pues como tal la síntesis del ADN, pero su desventaja es que puede provocar una reacción inflamatoria pues como local muy intensa al aplicarlo. Y el interferón, este va a ser como tal el inicio como de la apoptosis pues de las células cancerígenas y se cambió. Perdón. Ahí ya, ¿cierto? Ya. Esto lo va a hacer
con las vías del ligando receptor del CD95 y estimulan lo que son la interleucina 2 e inhibe la interleucina 10. Ya. También tenemos lo que son factores asociados a metástasis. Estos aquí se considera pues como tal que el carcinoma vasocelular es un tumor de bajo grado pues como de malignidad, pero pues puede ser como agresivo localmente y también puede hacer compromiso perineural y pues como tal pues en algunos casos metástasis. Pero la mayoría pues de estos cánceres crecen muy lentamente y pues, o sea, al dejar estas lesiones sin tratamiento, pueden llegar a invadir el tejido celular subcutáneo, el músculo subyacente y lo que también pueden llegar hasta el hueso. Cuando tenemos una invasión perineural, que se ha observado como del 0.2 al 3.8% como de los casos, se considera que cuando ya ha llegado esta invasión ya tiene un factor de mal pronóstico. Esta invasión ocurre pues más que todo en los tumores más agresivos y recurrentes, sobre todo lo que están en la región periauricular, malar y periocular. Sobre todo también en los que son de mayor tamaño, cuando antes, o sea, en el 50% de personas que han tenido radioterapia previa y también en los, no, ya, hasta ahí, ellos. También tenemos que en los subtipos histopatológicos, pues que más se han visto como asociados al compromiso perineural son el infiltrativo, el morfeiforme. Hablaba de un vaso escamoso, pero al describirlo, la parte histológica no lo nombraba, entonces no sabía. No, ese queda por fuera. Pero una cosa, María José, aceleren un poquito porque tenemos hasta las 5 y solamente va hasta vasocelular. Entonces, por favor, traten de acelerar un poquito para que sus compañeros alcancen. Vale, Doc, listo. Bueno, entonces de aquí ya pasemos como tal, pues aquí importante el cuadrito como de abajo, o sea, la diseminación, pues ahí observan como el porcentaje que se va dando según las partes. Entonces decimos que también hay unos criterios de la parte pues como diagnóstica que van a definir un vasocelular metastásico, que son el tumor primario, que se puede dar en epidermis o de piel folicular, el tumor diseminado en sitio distante o el tumor primario. O sea, María más José, eso déjalo, sáltalo, eso no es tan importante. Lo muy, muy importante son los factores asociados más al riesgo, a que haya alto riesgo. Okay. Eso tranquila, eso no, de hecho, les adelanto para todos los compañeros, pues no es evaluable, no les voy a decir, venga, mencióneme cuál es el factor de riesgo asociado a metástasis, no. Si bien es importante, pero para el tiempo que nosotros tenemos y para el objetivo de la clase no es tan, digamos, no hay que ser tan puntual. Vamos con el escamo celular, ¿listo? Bueno, ¿quién sigue? ¿Va a seguir Daniel o Aura María? Sí, Doc, Daniel. Bueno, Daniel, te escuchamos. Bueno, voy yo, Doc. ¿Ya me escuchan? Sí. Ay, es que no se cambian las diapositivas, no sé. ¿Y no le estaba ayudando María José? ¿No estaba cambiando las diapos? Sí, Doc, sino que alguien me quitó ahorita el mando y ahí No, ya. pues Dani. yo quité. Ah. Ya, Dani, ahí. Pero no sé, no quiero aparecer. Bueno, voy hablando, Doc, sí, para ir adelantando. Adelantemos. Bueno, entonces, ahorita vamos a hablar un poco de lo que es el carcinoma escamocelular cutáneo. Entonces, para empezar, vamos a hablar lo que es la definición del carcinoma. Entonces, hablamos de una neoplasia maligna derivada de los queratinocitos suprabasales de la epidermis. Entonces, teniendo en cuenta esto, hay que hacer una diferenciación. Entonces, hablamos de que cuando se localiza únicamente en la epidermis o en los anexos, por encima de la membrana basal, se puede denominar como carcinoma escamocelular in situ. Cuando compromete la dermis y los tejidos subyacentes, tenemos un carcinoma escamocelular invasor. Y a partir de esa invasión de la dermis, el tumor puede diseminarse a distancia y en este caso tenemos ya lo que es un carcinoma escamocelular metastásico. Como ya lo hemos visto previamente con mis compañeras, sabemos que la gran mayoría de los casos son consecuencias de la radiación ultravioleta.
y por tanto se puede localizar, digamos, en las áreas de mayor exposición solar crónica como la cabeza, el cuello y el dorso de las manos. Cuando se desarrolla sobre cicatrices antiguas o sobre dermatosis crónicas de diversas naturalezas, quemaduras, trauma, digamos, estos carcinomas se lo conocen bajo el epónimo de úlceras de Marjolin. Y si los tumores surgen en áreas cubiertas de sol y no están relacionados con ningún proceso cicatrizal, se puede denominar como carcinoma escamocelular de novo. Vamos a entrar a hablar un poquito, ay, nada que sale en las diapositivas, ¿no? ¿Aló? Ahí te cambió, Dani. No, no, me parece negro. ¿Vos las miras? Yo sí. Sí, sí Otra aparecen. vez Lo que pasa en es el mismo. los circulitos aparecen. No, no sé, a mí no me aparece nada de la diapositiva. Bueno, Estás en No la le diapo de importa, los circulitos, pues. tranquilo. Lo importante, Daniel, es que lo expongas, lo vas hablando, no importa si no salen las diapos, porque igual las puedo ir diapos, hablando, sí. me imagino que a sus compañeros ustedes se las pasan, igual queda grabado todo, entonces ya se lo puede ver, tranquilo, no hay problema. Váyanlas pasando, nos vas contando. Dani, estás en la de Bueno, los entonces lo circulitos y siguiente. si quieres me dices para yo la cambiando cuando tú ya digas que tocaba cambiarla, si tú no las ves. Ah, listo, listo. Entonces, siguiente diapositiva. Digamos que dentro de los factores de riesgo para el desarrollo del carcinoma escamocelular cutáneo, como casi todas las enfermedades, son multifactoriales e incluye, digamos, factores de riesgo ambientales y también constitucionales. Como ya lo dijimos, el principal factor de riesgo ambiental para el desarrollo del cáncer escamocelular es la exposición crónica y temprana a la radiación ultravioleta del sol. Pues varios estudios ya han mostrado la incidencia de este cáncer de piel de acuerdo a la latitud. Y digamos que hay una incidencia de cáncer de piel, digamos no melanoma, se duplica con cada 8 a 10 grados de disminución en cuanto a la latitud geográfica. O sea, pues estimándose que las mayores tasas o las tasas más altas se deben presentar, digamos, a nivel de la línea ecuatorial. De ahí que nosotros pues tenemos un mayor riesgo aún. Eh, otro factor importante, pues, son esto de las cámaras de bronceo, que también diferentes estudios han demostrado una gran incidencia en pacientes que usan estas cámaras. También, digamos que otro tipo eh, de, de- de factores de riesgo, ya digamos constitucionales, son el fenotipo y el fototipo, donde pues podemos ver que las características de individuos de piel clara, ojos claros y de pelo rubio o pelirrojo pueden presentar, como ya mi compañera lo mencionó antes, fototipos tipo 1 y tipo 2, lo cual se relaciona con quemaduras solares frecuentes y con una poca capacidad de bronceo. Entonces, estos son uno de los grupos, digamos, de mayor riesgo. Dentro de los factores de riesgo también encontramos las radiaciones electromagnéticas, como las radiaciones ionizantes de los rayos X, que se ha visto digamos, una gran relación con la génesis del cáncer de piel no melanoma. Aunque principalmente se ha dicho que se da en carcinomas vasocelulares, pero también se puede ver en carcinoma escamocelular. Y generalmente pues, estos casos se ven representados ya de ahí a 20 años, pero pues han habido reportes que en cuestión de meses también han sido descritos los casos. Otro de los factores de riesgo, digamos que son los factores de riesgo tipo exposición ocupacional, digamos por obreros o gente que trabaja con tipos hidrocarburos, como el alquitrán y los aceites minerales. Otro factor de riesgo que encontramos es el tabaco, donde podemos ver que es un factor de riesgo para el desarrollo del cáncer escamocelular y representa, digamos, un riesgo relativo en un estudio que se realizó del 2.3 en relación con una persona que no fuma. Y pues digamos que en las últimas décadas se ha visto también una gran representación en cuanto a los pacientes inmunosuprimidos. Digamos que esta población representa unas tasas muy altas respecto a la población general
y digamos que los dividen, digamos, en unos suprimidos primarios, y los cuales son pacientes tipo que tienen VIH o tipo leucemia linfoide, y los tipos 2 que son pacientes inmunosuprimidos, digamos, por secundarios a trasplantes. Listo. Dame siguiente. No, a mí no me sale nada todavía. Pero igual, estás en características clínicas. Ujú. Listo, características clínicas. Digamos que los carcinomas escamocelulares pueden desarrollarse en la piel o en las mucosas, ¿no? Hablamos de mucosa tipo oral, genital y anal. Eh, Estos carcinomas escamocelulares cutáneos pueden ser in situ, como la enfermedad de Bowen, el cual, o sea, es un carcinoma escamocelular invasor. Entre los carcinomas de las mucosas hay que destacar el carcinoma escamocelular del labio, que ya lo voy a presentar en las siguientes diapositivas. Y pues hay que decirlo que la localización anatómica juega un papel muy importante en cuanto al comportamiento del tumor, y va a ser una de las bases, digamos, de las clasificaciones clínicas. Como está ahí en la imagen, podemos ver una representación de lo que es la enfermedad de Bowen, el cual es una representación de un carcinoma escamocelular in situ, que va a afectar más a hombres y a mujeres, usualmente, digamos, mayores de 60 años. Se puede presentar en cualquier parte de la piel, pero es más frecuente, digamos, en las áreas expuestas al sol, y se presenta típicamente como una placa de bordes definidos, escamosa, color piel o eritematosa, de crecimiento lento y progresivo. Usualmente es asintomática y puede llegar a medir varios centímetros. Siguiente, por favor. No sé si la imagen es la del labio. No, o úlceras de el- Marjolin. Las úlceras de Marjorie. Ya, listo. Entonces, las úlceras de Marjorie, también conocidas como el carcinoma escamocelular desarrollado sobre cicatrices. Estos, pues, como ya lo dije, se desarrollan sobre cicatrices o úlceras que llevan, digamos, un proceso evolutivo de un buen tiempo, hablamos de décadas, pues. Estas entidades se originan, pues, por diferentes variables, tipo quemaduras, traumas, úlceras crónicas de origen vascular, en infecciones crónicas como osteomielitis, granuloma inguinal, lepra, etcétera. Y también enfermedades, digamos, dermatológicas como el lupus discoide, y como el líquen escleroso y atrófico, bueno, y un mundo más de enfermedades. Y digamos que se debe sospechar la malignidad ante la induración y la aparición de un núcleo en la cicatriz o en la úlcera que presente el paciente. Dale siguiente, por favor. El siguiente es el carcinoma escamocelular del labio. Este carcinoma se desarrolla usualmente sobre una quelitis actínica, que es el equivalente a la semimucosa del labio de la queratosis actínica. Se presenta como una placa queratósica persistente, un área indurada, una tipo cosa será, puesto que, pues, digamos que es la zona más expuesta a los rayos del sol. Siguiente. El siguiente es el carcinoma escamocelular verrucoso. Digamos que esta es una variante un poco rara, y digamos que puede afectar la piel y las mucosas. Clínicamente se va a caracterizar por ser un tumor de crecimiento lento. Tiene, digamos, que una apariencia de coliflor, y su principal diagnóstico diferencial son las verrugas virales. Ahí se van a distinguir cuatro tipos. El tipo 1 va a comprender los tumores desarrollados en la mucosa intraoral. El tipo 2 son tumores localizados en la mucosa genital y perianal. El tipo 3 es un tumor localizado en las plantas, caracterizado también por su mal olor. Y el último, el tipo 4, comprende los tumores verrucosos localizados en otras áreas del cuerpo, en cualquier otra área del cuerpo. Siguiente. Bueno, lo que se mira en la imagen es
queratoacantoma, que también es una forma particular del carcinoma escamocelular cutáneo, puesto que se trata de un tumor autoinvolutivo. Se han descrito 3 estados evolutivos, digamos, de este. Las lesiones en el estado proliferativo crecen rápidamente hasta alcanzar un tamaño de 1 a 2 centímetros. En esta etapa se trata de pápulas y nódulos de color piel. En el siguiente estado, el estado de madurez, el tumor presenta un tapón de queratina central muy característico. Si se retira, se puede observar en el fondo una úlcera que se asemeja al cráter de un volcán. En el estado involutivo se puede observar un nódulo necrótico que puede llevar a la formación de una cicatriz. Dale, siguiente. Bueno, lo que viene son, digamos, las características histopatológicas que me van a servir tanto como para el diagnóstico como también para la toma de decisiones en cuanto ya al tratamiento. Entonces, las cosas que tenemos que tener en cuenta, digamos que además de la identificación precisa del paciente, además la fecha de la toma de la muestra, en el reporte, digamos, de patología deben figurar todos estos ítems, como es el tipo de procedimiento de la toma de la biopsia, el sitio anatómico del tumor, el tamaño en centímetros, el grosor, el subtipo histológico, el grado de diferenciación, el nivel de invasión anatómico, la presencia de invasión linfavascular o la presencia de invasión perineural. Esto pues le daría mayor grado de severidad a la enfermedad. Entonces, siguiente, por favor. En cuanto a los grados de diferenciación, los vamos a encasillar en 4 tipos, que son el grado 1, Daniel, hablamos... no lo estudiamos. Eso déjalo, por favor, eso sáltalo. No, diferenciación no. No, diferenciación en esos no. Sí, los niveles, si quieren, miremos los niveles de invasión, eso sí está bien hasta dónde llegan, en las capas que llegan, pero la anterior no. Dale, siguiente. Sigue los niveles de Clark. Igual les digo, ¿no? Los niveles de Clark ya no se usan ahora. Anteriormente sí se usaban. Ahora es el nivel de Breslow, sobre todo, que es prácticamente lo mismo, mide hasta dónde llega el tumor, pero no se miden en las capas de la piel, sino en milímetros. Entonces puede ser que el nivel 2 sea correspondiente en la otra escala, a un Breslow 1. ¿Qué significa Breslow 1? Que tiene 1 milímetro de profundidad. ¿Sí me hago entender? Antes Clark lo decía así, bueno, llega hasta la capa superficial del epidermis, el nivel 2 llega hasta la dermis papilar, el nivel 3 hasta la unión entre la dermis papilar y reticular, pero ahora Breslow ya no dice esto, sino que dice no. El nivel 1 mide 1 milímetro, el nivel 2, 2 milímetros, nivel 3, 3 milímetros. ¿Sí me hago entender? Es eso, es la escala de medición, no en capas de piel, sino en milímetros. Listo, perfecto, porque pues en las guías de práctica clínica aún mencionaba que había como una analogía con lo de Clark. Ese está Clark, ajá, pero yo les hago la aclaración ya. Hace algunos años ya no se utiliza Clark, o sea, sí como para saber hasta dónde llega, hasta qué estructura está invadiendo. Pero el Breslow, como mide específicamente cuántos milímetros está de grosor, entonces eso sobre todo para melanoma, ahora que miremos melanoma, ustedes van a ver lo importante que es. Ya el nivel 1 que uno dice, no, es un Clark 1, pues es poquito, es superficial. Ya cuando tiene 1 milímetro, más de 1 milímetro, para un melanoma, eso es un pronóstico adverso. Entonces, por eso es más, entre comillas, más confiable el que se mida en milímetros y no en las capas de la piel. ¿Sí? Es por eso. Ya, Sigue. listo, Doc, listo. Listo. Lo que viene, pues, es muy parecido a lo que dijeron mis compañeras en cuanto a la prevención, pues no sé si Entonces, también lo no, mencionan. yo les decía, no hay que repetir, o sea, si ya lo dijeron, ya lo escuchamos, no lo repitan. Y Doc, Sí, sí, y también pues el tratamiento también son muy similares, es entonces no sé igual, si ya lo salto. prácticamente es igual, solamente diferencias en el tratamiento. El vaso celular, si bien menciona radioterapia para algunos casos, no, los vasos celulares no son radiosensibles, ¿no? No mejora mucho, el tratamiento es netamente quirúrgico, pero sí para el escamo celular sí tiene una mejor respuesta con radioterapia cuando ya son cánceres avanzados. Esa es una de las diferencias. No, pero el resto es igual, el tratamiento quirúrgico, cirugía convencional, cirugía de Mohs, el imiquimod, todo esto es igual para Sí, es los... lo que ya mencionaron en el vaso celular.
muy parecido. Listo, entonces adelántense, siga. ¿Quién falta? ¿Falta Aura María? Falta Aura. Gracias. Listo, entonces vamos con queratosis actínica. ¿Las miras, Avis? Ahí está en el título. Avis, pero no se te escucha. Aura, se te escucha bien bajito. A ver, espérame, me conecto desde el celular para que... Muchachos, ¿y melanoma quién es? ¿Eliseo con quién? Con Tania y Leslie, creo, Doc. Tania, Ya, sola. Leslie y el compañero Cristian Rojo. Cristian, que es el que está en la clase que tenía que estar pendiente. Sí. Listo, Sí, entonces, doctor Cristian ¿quién más? Romo. Eliseo, Cristian, Romo, Tania Y y Tania Chayán. Leslie. Tania y Leslie, no recuerdo el apellido. Sí, Leslie se fue llama la la última compañera. compañera, la última que se matriculó ya al final. Sí. Listo. Ustedes, chicos, hasta que ya se conecta Aura María, ¿sí? Melanoma, lo que yo les decía, ¿no? No vamos a estudiar todo melanoma. Melanoma, sea que quiera exponer uno, los cuatro, los tres, lo que nosotros queremos ver es clínica, los factores de riesgo, qué diferencia hay. Eso es lo más básico, porque melanoma es, yo creo que es más largo, si uno hace una clase solo de melanoma, es más largo que vasocelular y que escamocelular. Entonces, concéntrense en eso y si ya hay cosas que se dijeron comunes a vasocelular y a escamocelular, no las menciono. ¿Listo? Nos vamos a eso, más la clínica. Yo quiero que ustedes sepan diferenciar cómo se mira un melanoma y cómo se mira el vasocelular. Eso es, Elisa. Doc, ¿ahí me escuchan mejor? Sí, ahí ya está mejor. Sigue, Aura María. Vale, entonces vamos a empezar con queratosis actínica. Tenemos que la queratosis actínica pues es una neoplasia intradérmica temprana. Esta va a estar muy asociada y clasificada con o sea, va a estar determinada, mejor dicho, por unas letras que son KIN, que significa keratinocytic intraepithelial neoplasia. Qué pena, no puedo ver las diapos, Majo, ¿estás en esa? En definición, Avis. Me ¿Sí? dices para irlas Dale. cambiando. Vale, perfecto, gracias, qué pena. Bueno, entonces tenemos que también va a tener unas mutaciones genéticas muy similares a las del carcinoma escamocelular, por lo cual se dice que esta es una progresión, o sea que primero se da la queratosis actínica y después se va a generar un carcinoma escamocelular. También hay una progresión histológica, pues que va a ser de una displasia focal a una completa y que estas pues son producidas, como ya lo habían mencionado mis compañeros, por exposición a radiación solar y sobre todo en zonas que son expuestas al sol. Como tal, es importante saber esta patología porque es entre el tercer y cuarto motivo de consulta que más se mira en dermatología y sobre todo que en los últimos 10 años pues ha aumentado significativamente. Como ya les comentaba, pues hay una relación muy estrecha entre la queratosis actínica y el carcinoma escamocelular o el carcinoma epidermoide invasivo cutáneo. Entonces vamos a ver que la mayoría del 60% del carcinoma epidermoide invasivo cutáneo se va a desarrollar sobre una queratosis actínica. Antes se creía pues que esta era una lesión premaligna, pero pues en la actualidad muchos científicos ya la toman esta patología como un carcinoma escamoso cutáneo in situ, ya que comparte muchas características como van a ser la tipia en queratinocitos y también la mutación de un gen que es el gen supresor tumoral, que es el P53, pues que es el encargado de inducir la apoptosis, ¿no? En realidad no se conocen como tal los mecanismos de transformación entre la queratosis actínica y el carcinoma epidermoide invasivo cutáneo. Sin embargo, pues se dice que el aumento de las lesiones de la queratosis actínica van a aumentar el riesgo de que se presente este carcinoma. Y en conclusión, pues como tal, se considera en la actualidad, después del 2003, se considera que la queratosis actínica
es un marcador de riesgo para que se forme este carcinoma epidermoide invasivo cutáneo. Dado todas estas especificaciones, se introdujo un término que es el campo de cancerización, que hace referencia a el tejido adyacente a las lesiones que no está, pues que no tiene lesión, o sea, no está lesionado, pero sin embargo tiene la capacidad potencial de producir un carcinoma como tal. Entre los mecanismos, se dijeron unos mecanismos de progresión, que entre estos van a estar dos, uno que es la vía clásica y uno que es la vía diferenciada. Entonces la vía clásica pues era una idea pues de una progresión lógica como tal, que se daba por un aumento progresivo de la tipia, de los queratinocitos hasta llegar a una invasión. Entonces teníamos KIN1, KIN2 y KIN3. El KIN1 pues tomaba un tercio de la epidermis, KIN2 2 tercios y ya KIN3 toda la epidermis como tal. Y la diferenciada pues que no sigue ese orden lógico, sino que simplemente salta de un KIN1 a un carcinoma epidermoide invasivo cutáneo. Bueno, de acuerdo, sigue Majo. ¿Me avisas cuándo? Ya, epidemiología. Vale, de acuerdo María, a discúlpeme, Aura María, vuelvo y repito, traten de agilizar un poquito. Es que yo tengo ahorita, mi programa era de 4 a 5, porque me esperan para una reunión de la dirección científica de la clínica, ¿sí? Entonces, por eso no puedo extenderme más. Yo puedo llegar unos 15 minuticos tarde, pero tampoco puedo extenderme. Entonces, por favor, aceleren un poquito más para darle oportunidad a Eliseo. Vale, de acuerdo a la epidemiología, entonces, Majo, ya las miro, ahí las voy a ir cambiando. De acuerdo a la epidemiología, pues era sobre un estudio que se hizo en España, entonces eso lo vamos a omitir un poco. Es importante saber pues que en las regiones anatómicas que más se presenta fue en cara con un 77.3% y en cuero cabelludo con un 32%. Sigamos. De acuerdo a la presentación clínica, entonces, tenemos que se van a presentar máculas o pápulas eritematosas descamativas y pues en muchos casos también que se van a ver hiperqueratósicas. Estas van a ser menores a 1 centímetro, pero por lo general se van a unir y van a formar una placa eritematosa descamativa. Y histológicamente pues van a presentar queratinocitos desorganizados y atípicos que predominan sobre todo en la epidermis. De acuerdo a la dermis encontramos un infiltrado linfoide más una elastosis solar, pues que según yo estaba leyendo es cuando el sol logra dañar tanto el colágeno y la elastina. Bueno, siguiente. Bueno, ahí tengo unas imágenes donde podemos ver las pápulas, también toda la placa eritematosa. En realidad tenemos 2 placas eritematosas y vemos una zona como descamativa también en la parte del centro. De acuerdo al diagnóstico, el diagnóstico se va a realizar por exploración clínica. Vamos a mirar una descamación. A la palpación vamos a mirar que hay una hiperqueratosis y también vamos a tener signos de daño actínico, los cuales son arrugas, piel atrófica y alteraciones en la pigmentación. Bueno, ahí también encontramos las placas eritematosas a nivel de nariz, de dorso de la nariz y a nivel de la mejilla del paciente. Esta es una queratosis actínica ya en proceso de recuperación como tal. Según leí, le habían hecho una terapia con crioterapia, la cual una de las secuelas de esta pues es una hipopigmentación que podemos mirar ahí. Bueno, este paciente también presenta las placas eritematosas. De acuerdo al diagnóstico también podemos ver que o sea, si hay alguna duda se puede hacer una dermatoscopia en la cual vamos a ver el pseudoretículo pues eritematoso, una superficie Vamos, Aura descamativa. María, eso no, por favor, eso no. Si hay eso, dale.
Sigue Vale, adelante. de acuerdo al tratamiento, entonces vamos a tener que hay un tratamiento dirigido a las lesiones aisladas, en el cual vamos a ver la crioterapia, que ya fue explicada pues por mis compañeros. Vamos a tener también una electrocirugía, pues que la idea es eliminar las lesiones mediante bisturí eléctrico con anestesia local. También tenemos el curetraje, que el cual también es la eliminación mediante una hoja de bisturí, pero a este se le tiene que aumentar un material o técnica hemostática. Bueno, de acuerdo a otro tratamiento, pues es el 5-fluoracil al 0.5% más ácido salicílico al 10%, y este se da sobre todo en queratosis actínica hipertrófica aislada. Se aplica una vez al día sobre las lesiones hasta desaparecer por máximo 12 semanas. Bueno, la RAM ahí las pueden leer. Y el segundo tratamiento es dirigido pues al campo de cancerización, en el cual vamos a utilizar 5-fluoracilo al 5%, lo siento, que es un antagonista de la pirimidina. Hay que aplicarlo 2 veces al día durante 2 o 4 semanas. Y pues la RAM también van a ser irritación cutánea con eritema, costras, erosión y ampollas. También tenemos un tratamiento con diclofenaco al 3% en gel de ácido hialurónico al 2.5. Vamos a ver que este es un AINE. Lo que va a generar es una inhibición del COX-2, que lo que hace es que este es el que está activado pues en las células displásicas. Hay que aplicarlo 2 veces al día durante 3 meses, y las RAM también van a ser cerosis, prurito y dermatitis de contacto. Este creo que lo explicaste, ¿no, Majo? El imiquimod, ¿sí? Sí, a veces también. Bueno, el ingenol de mebutato, este va a ser un principio activo, bueno, que se extrae de una Ese no planta, se lo que usa, genera. no se usa, Aura María. Ese no. Vale, Es el imiquimod y 5-fluoruracilo, no más. Esa vale, ya le perfecto. explicaron, la terapia fotodinámica ya le explicaron. Fotodinámica. Vale, perfecto. Entonces ahí termina. Muchas gracias. Listo, perfecto. Gracias a ustedes. Por favor, sigue Eliseo con melanoma. Mientras Eliseo va colocando sus diapositivas y todo, yo le hago la retroalimentación del tema, ¿sí? ¿Por qué lo trajimos a colación y por qué es muy importante? Como ustedes se dan cuenta, tiene una variedad de expresión clínica inmensa. Sí, hay muchos tipos de lesiones, varios tipos, el nodular, el esclerodermiforme, el superficial. Hay muchas manifestaciones de cáncer en piel. ¿Cuál es el mensaje que yo quiero que ustedes, más que la histopatología, sí, porque la histopatología uno tiene que ver placas, tiene que ver imágenes y es poco práctico memorizarlo, sí, no vale la pena, pero sí vale la pena que ustedes tengan las imágenes que sus compañeros mostraron, son muy representativas de los cánceres de piel, sí, son muy representativas. Entonces, cuando ustedes se enfrenten a un paciente que lleva con alguna lesión cutánea poco específica, que no resuelve, la mayoría de personas que hacen, les aplican betametasona, les aplican clotrimazol, cualquier tópico para tratar de mitigar el crecimiento de esas lesiones, cosa que no se debe hacer, ¿sí? Pero si ustedes se enfrentan a un paciente y dicen, no, mire, llevo más de 3 meses, esta lesión sigue allí, no se me va con nada, está creciendo, crece lentamente, pero crece, ¿sí? A veces indolora, por indoloras o porque pasan desapercibidas, porque el paciente dice, no, es que es un granito, tengo ahí un granito hace un año, como crecen lento no se asustan hasta que empiezan a sangrar o se les ulcera. Entonces, mi mensaje es que ustedes ante esos pacientes tengan la sospecha clínica. Eso es lo más importante. Si bien el tipo de cáncer que acabamos de ver, estos dos tipos, no tienen un potencial metastasizante tan importante, ¿sí? Pueden crecer lento, pero no generan metástasis, a menos que ya lleven, no sé, 5 años, 6 años, están en una localización, por ejemplo, en un párpado y el tumor es grande, pues si uno mira y dice, sí, este ya tiene metástasis. Pero generalmente estos dos tipos anteriores no presentan metástasis, o por lo menos el riesgo no es tan alto como en el melanoma que vamos a ver, ¿sí? ¿Y por qué yo quise que presenten imágenes y expongan esto? Es porque he visto tristemente muchos casos en los cuales los médicos generales los cauterizan, ¿sí? Cuando está descrito que se cauteriza un cáncer, está bien, se hace se hace electrocauterización, se hace doble curetaje, pero cuando uno está seguro de lo que está tratando,
¿sí? Si me dicen, no, es un vaso celular, tiene la biopsia, es un vaso celular superficial, pues tranquila, se lo cauterizo, le hacemos crioterapia, lo que necesite, ¿sí? Pero si no tienen biopsia y no saben lo que están tratando, no hagan eso, porque corren el riesgo de que ese cáncer, que era pequeñito, empiece a crecer. ¿Qué pasa? Las células displásicas, cuando ustedes empiezan a manipularlas, ellas tienden a multiplicarse más rápido, ¿sí? Entonces, no hagan eso. Si no saben si están frente a un cáncer o no, lo lógico y lo correcto es que ustedes primero lo deriven, o si tienen la posibilidad de ustedes hacer mismo una biopsia, lo biopsien. Y si no, porque las biopsias de piel son muy sencillas, no es como una biopsia de un pulmón, de un hígado, no. La biopsia de piel, como el tejido está expuesto directamente, uno hace una biopsia. Pero si ustedes, no sé, están en un pueblo, no tienen el acceso, no lo pueden hacer, no lo saben hacer, bueno, lo derivan. ¿Y qué es lo primero que hacer? Diagnóstico. Eso es lo más importante, saber qué están tratando, mirar lesiones que sean inespecíficas, que ustedes no tengan la seguridad de qué es. Lo indicado es biopsiar. Y una vez, si le dicen, no, vean, no fue cáncer, doctor. Ah, perfecto, buenísimo, listo. Si no fue cáncer, bueno, lo tratamos por lo que salga en la biopsia, pero tenemos que tener la seguridad. ¿Qué les cuento yo dentro de mi experiencia? He tratado por lo menos unos 7 u 8 pacientes. ¿Qué les han hecho? El médico general le cauteriza, después le dice, doctor, me volvió a salir. Ah, listo, vuelve y le cauteriza. A la tercera, doctor, me volvió a salir, vuelve y le cauteriza. Qué necios, digo yo, pero ¿por qué? Si no le sana es porque eso no es, porque lo trataban una verruga. El señor que yo atendí, el de la carita, tenía en la cara y muy cerca al ojo y que era una verruga, una verruga. 3 veces lo cauterizaron. Hasta a dermato le hicimos la biopsia y era un carcinoma esclerodermiforme ya avanzado porque estaba modificado todo por la cauterización, ¿sí? Entonces, no lleguemos a eso, por favor, si no están seguros, no hagan esos procedimientos, ¿sí? A menos que pues tengan toda la plena seguridad y la confianza para hacerlo. Lo mismo con lo que viene, con melanoma. Melanoma muchísimo más, muchachos. El vaso celular, bueno, es lento, crece lento, puede estar 2 años, 3 años, bueno, no genera metástasis, el paciente no se muere. En cambio, con un melanoma, ustedes lo dejan pasar y el paciente tiene metástasis seguro, ¿sí? Experiencia propia que les cuento también. ¿Qué pasó? Paciente femenina, 32 años, con una lesión pigmentada en el pabellón auricular. ¿Qué le dijeron en primer nivel? Es un lunar, tranquila. Consultó, segunda opinión. Señora, tranquila, es un lunar. Tercera opinión. El lunar está creciendo y está como de otro color, mejor vaya a dermato. ¿Qué tenía? Un melanoma, sí, evidente, pero evidente a simple vista, era una imagen absolutamente displásica. ¿Y qué pasó? La señora a los 32 años ya tenía metástasis regionales y el pronóstico de vida disminuye muchísimo. Y a los 32 años, ¿sí? Entonces no podemos ser tan irresponsables de decir es un lunar, vaya tranquila, es un lunar. No, hay que revisar. Ya ahorita vamos a mirar un poco de melanoma. Poco, ¿por qué? Porque el tiempo no nos da. Pero lo que yo le decía a Eliseo y a su grupo, la clínica, miremos cómo se manifiesta, cómo ustedes sospechan un melanoma. ¿Listo? Ahora sí le cedo la palabra al grupo, por favor. Buenos días, buenas tardes. Entonces ya el grupo mío está compuesto por Tania, como habíamos mencionado, y mi compañera Tania pues va a iniciar la primera parte y ya continúo yo. Buenas tardes, doctora y compañeros. ¿Lo puedes cambiar, por favor? Bueno, como definición decimos que el melanoma es un tumor maligno, también conocido como melanoma maligno o cutáneo. Es un derivado de los melanocitos, que son las células que pigmentan nuestra piel. Dependiendo de la producción de melanina que produzca, puede ser de color negro, café, rosado o blanco. Tenemos que estos melanomas surgen en nuestra piel, por lo tanto son fácilmente visibles, lo que ayuda a su aumento precoz. Este melanoma se puede desarrollar dentro del ojo o en mucosas, como la de la nariz, el aparato genital o la región anorrectal. También hay melanomas en las uñas. ¿Puedes cambiarla, por favor? En cuanto a la epidemiología, decimos que no se encuentra entre los tumores más frecuentes, pero que
aumentado recientemente su incidencia en un 2%, y este es altamente mortal. La Sociedad Americana contra el Cáncer contribuyó en 76.100 casos nuevos y una mortalidad de 9.710. El riesgo de presentar melanomas aumenta con edad, promedio entre los 65 años, pero también puede presentarse en adultos y jóvenes. ¿Puedes cambiar, por favor? Entre los factores de riesgo tenemos los genéticos, que son de predisposición, y los ambientales, entre los que se destaca el antecedente de quemaduras solares, especialmente durante la infancia y la juventud. Pues como sabemos, la luz ultravioleta solar daña el material genético, o sea, el ADN de nuestros melanocitos. Y nuestra piel tiene una capacidad limitada para reparar este daño y eliminar las células dañadas. Pues esto va a variar en unas personas a otras. Algunos melanocitos con ciertas mutaciones en su ADN, por ejemplo, en el gen BRAF, que este es el que causa el melanoma. Entonces, este prolifera de forma controlada y limitada y forma nuestros lunares. Pero con mutaciones adicionales en otros genes, estos van a proliferar, se van a descontrolar y van a aparecer los melanomas. Entre otros factores, tenemos que también tenemos los lunares que aparecen entre la infancia y la juventud, que pueden ser atópicos o ser congénitos. Y pues también nos hablaba de la raza, que más predisponente es la raza blanca. ¿Qué dijiste? ¿Lunares qué? ¿Podrían ser qué? Ser atópicos o ser congénitos. ¿Atópicos qué quiere decir? Pues que, ¿cómo le diría? A ver, que pues pueden aparecer, o sea, de la nada. No, señora, eso no es. Primero que atópicos no es el término, porque atópicos nosotros miramos cuál es, por ejemplo, la enfermedad de atópicos quiere hacer relación a alérgicos y no hay lunares atópicos, ¿sí? Y que aparezca así de la nada, eso se llama un lunar de novo. Ah, sí, perdón. Ya lo puedes cambiar, por favor. Espera, es que a Avis se le trabó y lo estoy subiendo yo. Me dice Vale. si miras. Ahí. La siguiente. Se proyecta en mi salud, Tania. Ahí están en la clínica. En la clínica, bueno, yo no la veo, pero voy a hablarle. Listo, Tania, me hace el favor de pasármela. Mira, entonces, para la clínica del melanoma, entonces vamos a tener en cuenta lo que es la regla del A, B, C, D y E. Entonces, ¿en qué consiste la A? Entonces, hace referencia a lo que es la simetría del tumor como tal, es decir, que si se traza una línea en el centro del tumor, al trazarse, todas las áreas van a ser diferentes, ninguna va a ser igual, mi doc. Y eso pues caracteriza a los melanomas. En cuanto a los bordes, entonces vamos a tener en cuenta, para que no se repita tanto como la repetidera, hace referencia pues que como es un tumor maligno, los bordes van a ser irregular. En cuanto al crecimiento, entonces se debe tener en cuenta que los tumores malignos pues son de crecimiento rápido. Y esto es un signo pues que nos debe nos debe dar la alarma para nosotros estar alerta, como la doctora pues muy bien decía, la paciente que le consultó y tenía era un melanoma maligno, que ya le había hecho metástasis. Y la de Mido hace referencia al diámetro, como decían los compañeros anteriormente, ahí se va a clasificar el tumor Mido según las etapas. Entonces, la clasificación de que decía la DOT, entonces va a tener una etapa 0 a la etapa 4. En la etapa 0 Mido, pues el carcinoma está in situ, y cuando se dice in situ es un tumor pues que no ha hecho metástasis, no se ha extendido a ganglios regionales y tampoco ha invadido estructuras adyacentes o órganos. En la etapa 1 Mido, entonces ahí ya dice que el tumor tiene menos de 1 milímetro, ¿sí? Y entonces no está ulcerado
y tampoco se ha propagado a ganglios regionales ni a estructuras distantes. En la etapa 2, entonces ya el tumor va a medir más de 1 milímetro, pero no se ha propagado a ganglios ni a estructuras distantes. Y en la etapa 3, ahí ya la cosa cambia, Mido, porque el tumor ya tiene más de 2 milímetros y dice que la literatura pues que se ha extendido, bien sea a 1 o a 3 ganglios, pero no se observa un crecimiento como tal y se puede observar en el microscopio y ya ha invadido áreas pequeñas de los diferentes órganos o estructuras. Y en la etapa 3B, entonces dice que se produce y el tumor pues ha invadido a 2 o más ganglios regionales con invasión de estructuras y órganos adyacentes. Esta etapa 3B también tiene una etapa 3C que dice que el tumor ya ha invadido a 4 o más ganglios linfáticos y el tumor pues ya se ha diseminado a mayores áreas del cuerpo. Y en la etapa 3D pues entonces hay una invasión mayor del tumor que se ha extendido a nivel sistémico. Y en la etapa 4 pues ya es una etapa que ya el paciente pues está en regulares condiciones porque como muy bien lo explicó la doctora, el tumor pues ya ha hecho metástasis, es decir, a ganglios regionales y se ha diseminado a múltiples órganos como tal. Y es decir, que es un pronóstico muy malo para la persona que lo está padeciendo, Mido, porque ya es una etapa tardía para el tratamiento de la persona que está padeciendo el tumor como tal. Siguiente, porfa, Tania. Te faltó la E, A, B, C, D, la E. Sí, perdón, sí, qué pena, Doc. Entonces, la etapa EMI-DOT hace a la evolución, es decir, los tumores pues, pueden evolucionar de pronto de una forma elevada, también puede ser la altura y también puede hacer referencia a cómo se está presentando. Es decir, que si tiene un color negro, un color marrón, un color rojo, y también si se ha extendido pues, a un área mayor o extensa, Doc. Ahí te complemento, ¿no? A, perfecto, asimetría, bordes difusos, color, variedad de colores, hay polimorfismo, puede ser del color que sea, rosado, rojo, azulado, negro, ¿sí? Diámetro más de 6 milímetros, eso genera una sospecha clínica importante. Si tiene menos de 6 milímetros, uno puede pensar que eso no es una displasia, y la E es de evolución. Puede evolucionar de manera tórpida. ¿Eso qué quiere decir? Que aumente bruscamente de tamaño, que se vuelva grueso, como bien lo menciona Eliseo, que se vuelva grueso, que cambie los colores, que si estaba todo negro, después se vuelve marrón y por una parte blanco, ¿sí? Entonces, esa evolución es la que llama la atención de los pacientes. La mayoría consulta por eso, porque si no, me picó, me rascó, está sangrando, empezó a ulcerarse. Sí, esa es la evolución tórpida que hace llamar la atención. El ABCDE es una, digamos, como una mnemotecnia, algo que nos puede ayudar cuando nosotros tenemos enfrente una lesión pigmentaria, ¿sí? Y decimos, bueno, ¿eso es un lunar o es un melanoma? Entonces, no sé si tienen alguna foto de que compare lo normal de lo anormal. No sé si Eliseo colocaron algo así o no. Pues Mido, ahí tenemos en la diapositiva que sigue Mido, pero tenemos lo que es el A ver, melanoma nodular, pero sino que yo no la alcanzo a ay, ver porque no puedo ver no, las diapositivas. tranquilo, no hay Pero ya le problema. digo, No hay problema. Yo les voy a enviar una, o sea, el ABCDE con una comparación de un lunar normal y con una sospecha displásica. Esas yo se las mando a través de Sebastián, no se preocupen. Sigan, entonces tenemos los 4 subtipos clínicos. No los vamos a detallar tanto, Eliseo, los sí, mencionamos cómo son. vale, listo, claro que sí, Mido. Mira, entonces en los subtipos de melanoma, entonces tenemos 4, como usted ya lo acabó de decir. Entonces tenemos lo que es el melanoma nodular, que empieza como un área elevada de color azul, puede ser negruzco, oscuro o rojizo, y se presenta, pues, lo que dice en la diapositiva, en raza blanca en un 10 o un 15%, y en otros casos, pues, puede ser sin color, que puede ser un melanoma amelonítico. También tenemos el melanoma de extensión superficial, que es el tipo más común, MIDOT, que generalmente es plano, irregular, y en la forma y color puede ser con sombras variables de negro, café, y es más común en raza blanca. Tenemos también el melanoma lentiginoso, que esta hace referencia al que es acreal,
para no repetir lo que dijo Tania, pues este se presenta en zonas diferentes a la piel de la cara, puede presentarse en la cara, en el ojo, en las uñas, y también puede presentarse, Mido, en lo que es en la región perianal o anarretal también, pues en esa zona se puede presentar. Y en la otra diapositiva, pues tenemos el léntigo maligno, que es una variable Mido de los del melanoma in situ, y este pues se puede desarrollar en áreas que estén expuestas a la luz o que estén o se puede presentar en personas de edad avanzada, como está en la diapositiva, que es una señora en la edad de 70 a 80 años. Y es decir, que este se puede malignizar, como dije anteriormente, pues cuando ya el tumor se ha disipado a ganglios linfáticos regionales y ha alcanzado estructuras vecinas o ha hecho metástasis. Esas serían las 4 variables, Mido. Sí, continúo, sí. Eliseo se pasó a las diapos mías, ¿no? Pues lo que él ya dijo. No importa, tranquila. No pasa nada, el melanoma lentiginoso acral, lo que dijo el compañero Eliseo, tenemos que resaltar o recalcar que es el tipo de melanoma de localización distal más frecuente y se suele diagnosticar en los estadios más avanzados, como ya lo dijo Eliseo, a los 70 años de edad. Principalmente este se localiza en palmas de las manos, plantas de los pies, en la región subungueal. Este se va a presentar como una mácula mal delimitada y por lo general se va a presentar el signo de Hutchinson, que es una banda pigmentada de 3 milímetros que nos va a indicar que hay una afección del pliegue ungueal. Nos dice que el melanoma lentiginoso acral es más frecuente en la raza negra. Continuemos, compañeros. El melanoma maligno de las mucosas, entonces, estos son raros, son difíciles de diagnosticar por su ubicación. Como bien lo dicen las mucosas, ya sea en nariz, boca, ojos, genitales, a nivel perianal. Esta se va a presentar como una mácula extensa e irregular que al evolucionar se puede levantar sobre sí y es característico además la hiperpigmentación. Es de muy mal pronóstico en el cual más del 80% de los pacientes mueren. El melanoma del tracto genital, según lo leído, del tracto genital femenino, es la segunda neoplasia primaria más frecuente de la vulva y este representa un 3% de todos los melanomas diagnosticados en la mujer. Continuemos, compañera. En su diagnóstico, principalmente se tiene en cuenta una historia clínica con un examen físico completo, entonces hay que realizar la semiología completa sobre el lunar, hay que preguntar antecedentes familiares de melanoma, antecedentes personales de melanoma, hay que conocer sobre dónde vive el paciente, qué tan expuesto están a rayos solares. Se va a realizar dermatoscopía, que es una técnica no invasiva que mejora el diagnóstico clínico de las lesiones cutáneas, especialmente pues esas lesiones pigmentadas. Con esta técnica se permite identificar estructuras de la piel que son invisibles al ojo y que es una técnica que pues es barata y casi siempre es utilizada. Y también se va a enviar biopsia para completar el diagnóstico. Continuemos. Entonces, en esta tabla, lo que el compañero Eliseo ya explicó y creo que quedó muy claro porque pues la profe, la doctora acabó de complementar esto, es sobre el ABCD y la puntuación. Nos dice que menor de 4,75 es una lesión benigna, de 4,8 a 5,45 es sospechosa y se puede considerar extirpación o seguimiento estrecho y mayor a 5,45 es altamente sugestivo de melanoma.
Esto Ok. se hace con dermatoscopía, ¿no? Eso no es práctico para la clínica, sino para Para la... cuando uno hace dermatoscopía, ¿no? Y dermatoscopía es una técnica que utilizamos los dermatólogos, utilizamos un aparato que se llama dermatoscopio, que es un sistema de iluminación y de amplificación de las imágenes y podemos revisar eso, o sea, los glóbulos, los puntos, áreas desestructuradas, el retículo pigmentado, todo eso, pero digamos que para ustedes no es práctico porque ya es algo que lo hace la especialidad directamente, o sea que eso no se lo memoriza. Bueno, la siguiente. Bueno, para el tratamiento, importante dice que el tratamiento se dirige a respetar la piel sana, la estética y la funcionalidad del individuo, ¿listo? Entonces debemos hacerlo el tratamiento individualizado y según los requerimientos que el paciente necesite. Entonces vamos a tener en cuenta la edad, pues por la epidemiología, el género, la profesión a la cual el paciente está sometido, si está expuesto al sol, bueno, entre otras, ¿listo? Además de esto, las expectativas del paciente que éste tiene en la parte estética y funcional. A veces se preocupan de cómo me va a quedar la piel, cómo voy a quedar, bueno, en fin, listo. Y los pacientes que tienen bajos recursos y los cuales también habitan en lugares lejanos, los cuales son de difícil acceso o a veces no tienen las capacidades para poder salir a un tratamiento adecuado, pues a estos pacientes dice que se les debe hacer un tratamiento corto y definitivo. ¿Listo? Siguiente. Siguiente. Listo. Entonces el tratamiento como tal para el melanoma se basa en dos pilares, en la parte quirúrgica y en la parte no quirúrgica. ¿Listo? Entonces, para el tratamiento quirúrgico dice que cuando los melanomas son detectados a tiempo, y la mayoría de veces pues se los alcanza a detectar a tiempo, dice que estos se someten a un proceso quirúrgico relativamente sencillo. Dice que primero se debe extirpar un pedazo del lunar o de la lesión sospechosa, se la somete a la parte de histopatología y una vez ya tengamos confirmado el diagnóstico de que es un melanoma, dice que se procede a hacer una segunda intervención quirúrgica en donde como tal se extirpa el melanoma haciendo una margen de seguridad que va a oscilar entre 0.5 y 2 centímetros según el espesor de Breslow, ¿listo? Esto es en los melanomas sencillos, pero cuando tenemos un melanoma ya un poco más complicado, como un léntigo maligno, dice que estos melanomas ya no se los somete a cirugía. Estos melanomas se los trata con radioterapia o inmunoterapia, ¿listo? Bueno, otra consideración importante es que cuando el melanoma tiene un espesor mayor a 1 milímetro, dice que a estos pacientes se les debe hacer biopsia de los ganglios linfáticos centinelas, porque puede haber una gran posibilidad de que haya hecho metástasis el melanoma y esté comprometiendo la parte linfática. Si el resultado me sale positivo de los ganglios linfáticos, dice que se debe optar por la extirpación de los ganglios linfáticos en la zona afectada del melanoma y además de esto se le debe hacer una estricta vigilancia de la parte linfática al paciente para que no vaya a haber más metástasis. Si sale negativo, pero hay un riesgo alto de que el paciente presente nuevos melanomas o que presente nuevo compromiso linfático, dice que a este paciente se le opta por un tratamiento adyuvante con interferón alfa 2B. ¿Listo? Entonces, cuando ya hay evidencia, cuando hay una buena evidencia de que hay una metástasis ya diseminada en toda la parte linfática, dice que a estos pacientes ya se los debe tratar con quimioterapia o inmunoterapia. ¿Listo? Entonces, dice que la radioterapia está muy limitada en ciertos casos. Uno, puede ser el léntigo maligno y dos, cuando el paciente ya me está presentando metástasis cerebrales. Cuando ya presenta esto, es un indicativo para iniciar las radioterapias. ¿Listo? Ahora sí vamos a ver la parte de lo no quirúrgico. Entonces, dice que los tratamientos, estos van a ir dirigidos a dianas moleculares y que son unos medicamentos especiales que lo que se encargan es de bloquear la génesis y la progresión del melanoma. ¿Listo?
inhibiendo ciertos genes, como lo dijo la compañera, el gen BRAF y el gen MEC. Estos son los encargados de la producción de la parte de la génesis y la progresión de estos melanomas. Entonces hay ciertos medicamentos en esta parte de la... En esta parte va estos medicamentos que es el muroflenib y el daraflemib, que se encargan de la inhibición como tal de este gen, evitando como tal la progresión de esto. También dice que estos medicamentos tienen o responden de forma rápida y positiva, pero que se ve, pero que las recaídas son frecuentes. ¿Listo? Y la parte de la inmunoterapia dice que esta de la inmunoterapia dice que se encarga es de destruir como tal las células que me produzcan metástasis. ¿Listo? Entonces van los inhibidores de la CTLA4 y la PD1. Entonces esto me evita que el melanoma siga avanzando. También algo que me pareció importante y que pues consulté es la inoculación de un virus. Ya les digo el nombre principalmente, se llaman virus oncolíticos, los cuales los inoculan a los melanocitos y estos se encargan de detectar a las células malignas y de matarlas como tal. Y ya por último, tenemos la parte de la crema del imiquimod. Dice que es un medicamento que se aplica a la piel como una crema y que te frena un poquito, Cristian, porque ya te voy a resumir lo del tratamiento. Estuvo muy bien, sin embargo, no quiere decir no quiero que les quede el mensaje del primero lo que dijiste quirúrgico, que primero se hace una resección de una porción y después se hace la resección completa. Eso se llama biopsia, ¿sí? Hay que sacar una muestra del tejido y después va para cirugía. Todos los melanomas que son... momento. Perdón. Sí, todos son los que son susceptibles de tratamiento quirúrgico, esa es la primera línea. Primera indicación es quitarlo, ¿sí? Uno no se pone a escoger qué hace, si le va a dar una crema o si lo va a operar. Tratamiento es netamente quirúrgico. ¿Cuándo no se hace cirugía? Cuando el paciente definitivamente no es candidato, no es apto, es un melanoma que está muy avanzado, tiene contraindicaciones para cirugía, ¿sí? O quieren iniciar, no sé, con radioterapia para disminuir el tamaño del tumor si es muy grande, pero el tratamiento es quirúrgico, esa es la primera línea. La inmunoterapia es para un tratamiento que es inmunodirigido específico para melanomas que están avanzados, ¿sí? Porque aumenta la sobrevida del paciente. Sí, para avanzados, no para los melanomas que son melanomas in situ. ¿Listo? Y la crema con imiquimod, quítenla de su mente como tratamiento para melanoma. Para melanoma no se hace. Sí, sirve mucho para escamos celulares in situ, para vasos celulares, pero para melanoma no se usa, ¿sí? Así que, bueno, muchachos, como les dije, el tiempo era muy, muy limitado. No muy limitado, lo que pasa es que ustedes no sintetizaron, o sea, se extendieron demasiado. Entonces, en general estuvieron bien. La retroalimentación, pues yo ya se la hice a mitad de la clase, así que nos vemos el miércoles que viene para hacer el taller evaluativo, ¿sí? Estudienlo, como les digo, lo de carcinomas estudien mucho clínica, ¿sí? No tanto histopatología no vamos a revisar, tampoco factores que puedan generar metástasis o recurrencias, ¿no? Lo que yo les dije a su compañera. Y melanoma mucho clínica, ¿no? Clínica porque lo que yo les digo, a través de Juan Sebastián les voy a hacer llegar una imagen, cómo se diferencia una lesión displásica de una que no tiene displasia. ¿Listo, muchachos? Entonces, nos vemos el próximo miércoles. Les agradezco mucho. Muchas gracias, profe. A ustedes, bueno, a ustedes. Gracias, profesor. Chao.